Es el cuarto día de paralización consecutiva, hay un clima de tensión, el país está semi-paralizado en relación a las movilizaciones de 2019. El carácter de la protesta evoluciona de modo mucho más progresivo. Hace 3 años fue una acción masiva, colectiva, que en menos de 3 días encendió la movilización, la protesta y la represión en todo el país. Acá el proceso es más incremental, más fragmentado, si se quiere incluso, pero se va sintiendo la continuidad de la protesta, del malestar social, en el hecho de que se va propagando en el conjunto del territorio, ¿no? Ustedes decían en la presentación que hasta ayer habían 16 de las 24 provincias que registraban conatos de movilización. El día de hoy ya se reporta que en todo el país hay movilización y el conjunto de la vida cotidiana está siendo atravesada por esta protesta popular contra la agenda neoliberal, de ajuste, la austeridad, la inflación es un factor muy clave de esta protesta, frente a un régimen que no da señales de querer dialogar con la movilización popular. Franklin, un poquito adelantamos recién antes de darte pie. ¿Podrías comentarnos cuáles son las particularidades de los reclamos en esta ocasión y cuáles serían las diferencias si podemos comparar con lo sucedido en 2019? Es ineludible, por ejemplo, no imaginar que parte de los reclamos tengan que ver con la erosión en cuanto a lo económico que trajo lo que fue la pandemia, por ejemplo, pero bueno, ¿podrías contarnos al respecto? Sí, digamos que en octubre de 2019 había una demanda central y que yo creo que eso facilitó la convergencia popular, que era derogar el decreto 883, que era el decreto que retiraba el subsidio histórico que tenía el Estado para los combustibles, la gasolina, el gas. Ahora la agenda de la CONAIE en particular tiene 10 puntos donde otra vez se insiste en el tema de como tratar de que el precio de los combustibles no siga subiendo, subsidiar de algún modo, focalizar el subsidio a los sectores populares, pero al mismo tiempo hay demandas que tienen que ver directamente con agenda campesina, agrícola, precio de los insumos, demandas que tienen que ver con la vida cotidiana. Se le demanda al gobierno, por ejemplo, un control de precios, porque hay políticas especulativas de los grandes negocios que controlan el mercado alimenticio, del aceite, etcétera, que han subido largamente en estos meses. Hay una demanda clara de mayor inversión pública en salud, educación, seguridad. Es decir, no está concentrado en un punto en específico, de hecho no hay medida particular que haya activado esta reacción, sino que yo diría desde 2018 que el Ecuador vuelve a negociar con el Fondo Monetario, es la continuidad de una política pública de austeridad, una política pública que no precautea los derechos sociales, una política pública que está orientada a responder al pago de la deuda externa de los grandes tenedores. Esto ha erosionado largamente la vida social, la dignidad, el bienestar colectivo del pueblo, aún antes que la pandemia, ¿no? O sea, no es tanto como efecto de la pandemia, sino que ya veníamos arrastrando esta secuela de recesión y debilitamiento de derechos sociales, un Estado replegado y solo cuidando el equilibrio fiscal genera un clima de malestar, de empobrecimiento de las condiciones de vida, de desigualdad y de inseguridad como nunca había vivido el país, y esto es lo que se está viviendo ahora bajo la batuta nítida de la CONAIE como el principal movimiento popular, el movimiento social del país. Bien, en ese sentido también te quería preguntar que hace unos días se sancionó en Ecuador la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza, que varias organizaciones de derechos humanos salieron a denunciar, ¿sí? Que permitiría que, bueno, esto que está pasando, que la policía reprima a los que generan esta protesta social, ¿sí? En principio, preguntarte tu visión sobre esta ley orgánica de Ecuador y también preguntarte cuáles son el panorama que tiene ahora Lasso a partir de esta movilización y también de dar este tipo de leyes en este momento puntual de Ecuador.
Sí, en primer lugar, todavía la ley no entra en vigencia, todavía no está en el registro oficial, o sea que esto ya como impide explicar la ley en relación al uso de la represión por parte de las fuerzas del orden. Después, la opinión respecto a esa ley es dividida, ¿no? Algunos dicen que facilita las respuestas represivas de las fuerzas del orden, otros dicen más bien que tiende a regularlas con más claridad, que es una ley que está pegada a los instrumentos internacionales de derechos humanos, aunque hay algunos artículos ambiguos. Todavía puede ser modificada y, como digo, no entra al registro oficial y por lo tanto no tiene vigencia. En octubre de 2019 el Estado, el gobierno reprimió salvajemente. Yo creo que aunque estuviera esta ley, no sería algo que legitime o que inhiba una lógica represiva manejando las élites neoliberales frente al movimiento popular, ¿no? De hecho, la detención de Leonidas Issa, que ustedes mencionaron con acierto en su introducción desde un inicio, la detención de Leonidas Issa al primer día del paro refleja que Guillermo Lasso, que solo tiene el respaldo de menos del 15% de la solo atina a relacionarse con las demandas populares en una lógica de represión, de violencia, de arbitrariedad. Prácticamente Issa estuvo secuestrado por las fuerzas del orden, muchas horas nadie sabía dónde estaba, fue una detención por fuera de los protocolos del derecho, lo que visita la bajísima legitimidad democrática de Lasso y que tiene una pulsión de responder las demandas populares por la vía de la violencia y lo cual, digamos, es muy probable que sin la detención de Issa, la movilización popular que seguimos viviendo ahora no se hubiera prendido, no se hubiera expandido. Ahora las organizaciones indígenas, además de la agenda de demandas que había enunciado hace un rato, perciben un enorme agravio del poder político del presidente frente a la captura de su principal dirigente. Aunque lo hayan liberado, esto ya se ve como un agravio moral y que ha generado mucha indignación en el conjunto de la población, pero particularmente en el movimiento indígena. El Lasso está prácticamente desaparecido, tuitea cada 24 horas, no da señales claras de cómo resolver la crisis política. Insisto yo que lo que percibimos es un dispositivo represivo sin una presencia de acción política clara del gobierno, de los ministros, del presidente. Y por lo tanto, hoy hace pocos momentos, Leonidas Issa ha dicho va a persistir la movilización indígena en todos los territorios hasta que el gobierno dé alguna señal de si es posible discutir la agenda. Entonces, parece que la dinámica va a irse tensionando aún más. En varios sectores políticos ya se discute la idea del juicio político desde el Parlamento, se discute la idea de la muerte cruzada, que es una figura particular que tiene la Constitución ecuatoriana que permite instituir al presidente para convocar elecciones generales en los próximos 6 meses. Es decir, la movilización popular está acelerando una crisis política de Guillermo Lasso que puede tener inciertos desenlaces, lo que estamos viviendo. Todavía está por verse hasta qué punto la movilización se expande y hasta qué punto eso forza un reposicionamiento del gobierno y del conjunto de fuerzas políticas. Con todo esto que nos estás comentando, Franklin, entonces no es exagerado decir que es un punto de inflexión en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso, lo que está sucediendo. No me parece exagerado. Siempre él, sobre todo en octubre del 2021, la CONAIE convocó una movilización y no le fue bien. Y en parte porque un segmento del Pachacútec, que es el brazo electoral del movimiento indígena, estaba en la alianza legislativa con Guillermo Lasso. Entonces, Lasso logró tener cierta gobernabilidad por el acercamiento al Pachacútec, algunas votaciones que la Revolución Ciudadana de Correa también favoreció. Entonces, mal que mal, sostuvo cierta gobernabilidad. Con esta movilización y con la detención de Issa, lo que hizo Lasso fue unificar al movimiento indígena, poner en entredicho a las posiciones del movimiento indígena que estaban cercanas a Lasso y que ahora no tienen otra opción sino alinearse con Issa, que siempre ha sido la línea más antineoliberal, radical del movimiento indígena, y por lo tanto eso cierra mucho más los escenarios de gobernabilidad para Lasso.
Entonces, lo que el gobierno haga, efectivamente, de aquí en adelante, puede ser un punto de inflexión relacionado con la sociedad, puede ser un punto de inflexión en su agenda de política pública, que hasta ahora Lasso la defiende con vehemencia. Si es que él no da un giro para abrir un poco la llave del presupuesto fiscal para responder a los derechos sociales, si es que no da un giro en relación a otra agenda pública, esta espiral de conflictividad seguramente se sostiene, y lo que seguiremos discutiendo en adelante es del problema de hasta qué punto un presidente así, sin mayoría en el legislativo, sin un bloque legislativo estable y con una sociedad movilizada, puede sostenerse en el poder. Esto es un poco la discusión que se está avisorando, y efectivamente yo diría que más que la movilización en sí, la detención de ISA reactivó una movilización que no venía como con presagios de ser una expansiva ola de protesta, y que finalmente el gobierno la terminó convirtiendo así.